Descubrí a mi cuñada en una cámara de niñera diciéndole a mi hijo que era su verdadera mamá, pero lo peor es que mi esposo estaba involucrado en esta locura familiar. Mi esposo David y yo hemos estado casados durante los últimos 8 años. Tenemos un hijo juntos llamado Tom. Actualmente, tiene 4 años y es un niño muy juguetón con una imaginación hiperactiva. Tom siempre ha estado muy unido a mí y es un poco un niño de mamá, lo cual no me molesta en absoluto, ya que sé que tan pronto como se convierta en adolescente, tendrá sus propios intereses y puede que no quiera pasar tanto tiempo conmigo. David y yo somos excelentes compañeros, y con los años, hemos perfeccionado nuestra rutina en el cuidado de la casa y de Tom, además de mantener carreras satisfactorias. Honestamente, esta armonía entre nosotros ha sido posible porque pensé que tenía un esposo muy respetuoso y comunicativo como David. Entonces, ¿te imaginas que no tengo nada de qué quejarme en Reddit, verdad? Bueno, hoy estoy haciendo esta publicación sobre la hermana de mi esposo, Katy. No quiero empezar mostrando mi sesgo hacia ella, pero digamos que Katy es extremadamente difícil de llevar. Siempre ha sido fría conmigo desde el principio, y este comportamiento ha permanecido igual, aunque David y yo llevamos casados mucho tiempo. Recuerdo que al comienzo de nuestra etapa de noviazgo, David me dijo que sus padres me aprobarían fácilmente, pero que su hermana Katy definitivamente me interrogaría porque siempre ha sido muy protectora con él. Bueno, resultó que tenía razón. La primera noche que nos encontramos con ella, me hizo un montón de preguntas sobre mi familia, mi infancia y mis hermanos. No importaba lo que respondiera, ella parecía no impresionarse y mantenía su nariz en alto todo el tiempo. También sacaba a relucir a las exnovias de David en medio de nuestra conversación y me comparaba con ellas, como si fuera lo más normal del mundo. En un momento durante la cena, invitó a David a unirse a ella y a sus amigas en un viaje de chicas, diciéndole que necesitaba despejar su mente antes de ponerse serio con alguien. Esta declaración me incomodó mucho y me molesté visiblemente, lo cual David notó y le pidió a su hermana que se calmara de la manera más educada posible. Ahora, esto es algo que a veces me molesta de mi esposo. Aunque él se enfrenta a su hermana, no es realmente firme con sus límites debido a su cariño hacia ella. Supongo que esto hace que ella asuma que puede seguir presionando el asunto porque es la hermana mayor, y según ella, solo ella tiene el mejor interés en él. Desde esa primera cita para cenar, estaba convencida de que Katy y yo no nos caíamos bien. Me dolió un poco, pero no iba a esforzarme por convencer a alguien de que me amara y aceptara si ya había tomado una decisión. A pesar de este incidente, siempre fui educada con ella cada vez que nos encontrábamos, pero ella nunca me lo hizo fácil. Un incidente en particular que me viene a la mente de inmediato es la fiesta de aniversario de los abuelos de David. Habían invitado a toda la familia, y yo estaba invitada como acompañante de David, ya que llevábamos un año saliendo. Durante la fiesta, los miembros de su familia se acercaban a mí para entablar conversación, y honestamente me encantaba lo relajada y amigable que era su familia. La única persona que no me dirigió una palabra ni me saludó fue Katy. Me di cuenta de eso y me mantuve alejada de ella lo más posible. En un momento dado, sus abuelos pidieron a todos que se reunieran para tomar una foto grupal. Hoy, mientras nos reuníamos, Katy me señaló en voz alta y me pidió que saliera de la foto. David la miró con las cejas levantadas mientras Katy seguía diciendo que tal vez él rompería conmigo en el futuro, y que no quería que una de las bimbas de su hermano fuera parte de esta foto. Mi cara se puso roja de vergüenza mientras todos se veían incómodos. David trató de discutir, pero Katy seguía hablando por encima de él, diciendo que yo era solo una extraña y que ni siquiera debería haber venido a este evento. Había escuchado suficiente y me sentía completamente humillada. David había asistido a muchas de mis funciones familiares y ninguno de mis familiares había tratado a David de esta manera. Me disculpé y volví a la casa para buscar las llaves del coche. No tenía intención de pasar ni un minuto más con esa mujer. David y sus padres vinieron corriendo detrás de mí, tratando de disculparse. Su madre trató de convencerme de que volviera con ellos, pero el momento ya había sido arruinado. Pude escuchar a los abuelos de David reprender a Katy en voz alta, y me sentí aún más culpable por arruinar el día de todos. Me fui inmediatamente, y esa noche incluso contemplé romper con David, ya que sabía que no podría manejar a alguien como su hermana. Sin embargo, resultó que David vino a mi casa con flores y pasteles para disculparse. Me dijo que todos habían reprendido a Katy por ser grosera conmigo, y que él había amenazado con cortar relaciones con ella también, lo que aparentemente la hizo llorar. Me dijo que estaba harto de las payasadas de su hermana y que no quería tener nada que ver con ella. Hablamos mucho, y me sentí segura de que él me había defendido. En los días que siguieron, David cumplió su palabra. Dejamos de ver a Katy por completo, y él dejó de contestar sus llamadas. A veces, ella se presentaba en su casa sin avisar, por lo que cambió todas sus cerraduras y pidió a sus padres que hablaran con ella para que respetara su espacio privado. Sus padres apoyaron su decisión, así que Katy no tuvo más remedio que aceptar que su hermano no quería tener nada que ver con ella. Pensamos que esto la haría reflexionar y lamentar la forma en que me había tratado,
pero resultó que tuvo el efecto contrario. Empezó a llamarme y a enviarme mensajes, dejando mensajes amenazantes y culpándome de todo. El punto crítico fue cuando se presentó en mi trabajo una tarde exigiendo verme. Afortunadamente, mi gerente intervino y la echó, pero yo estaba realmente afectada. Le dije a David que en este punto no tenía más opción que romper con él para alejarme de su loca hermana, presentar una denuncia contra ella y llevarla a los tribunales por acosarme. David empezó a llorar al escuchar esto, suplicándome que no había razón para romper y rogándome que le diera una oportunidad para solucionarlo. Luego convenció a sus padres para organizar una reunión entre él y Katy en su casa, donde finalmente tuvieron su última conversación. Sus padres sabían lo que ella me estaba haciendo y dejaron muy claro que no querían tener nada que ver con ella. David y sus padres advirtieron a Katy que su comportamiento estaba rozando la locura, y que si continuaba, apoyarían mi decisión de llevarla a los tribunales. De alguna manera, Katy finalmente se derrumbó y admitió que necesitaba ayuda. Les contó cómo estaba en una espiral y no sabía cómo detenerse. También reveló que había perdido su trabajo y llevaba varios meses desempleada, lo que había afectado su salud mental. Afortunadamente, para ella, los padres de David intervinieron y la ingresaron inmediatamente en un hospital psiquiátrico, donde podría ser monitoreada de cerca. David reiteró su deseo de no mantener contacto con ella, lo que Katy finalmente aceptó. Me envió un mensaje de disculpa, que, en mi opinión, parecía un poco insincero, pero por su bien, esperaba que sanara. Cuando David y yo finalmente nos casamos, decidimos no invitar a Katy, a pesar de que había sido dada de alta y parecía estar bien en su vida. No quería tener nada que ver con ella, y todos respetaron mi deseo. Me envió flores felicitándome por mi feliz día, lo cual aprecié mucho. Justo después de casarnos y regresar de nuestra luna de miel, Katy anunció que se iba a casar. Todos nos sorprendimos, ya que nadie sabía que estaba saliendo con alguien en ese momento, pero al mismo tiempo nos alegramos por ella. Sin embargo, nos preocupamos cuando supimos que estaba saliendo con un tipo que había conocido durante su tiempo en el hospital psiquiátrico. Para darles todo el contexto, este tipo, James, era esquizofrénico y alcohólico con tendencias volátiles, según sus médicos. Comprensiblemente, David y los padres de Katy se preocuparon un poco cuando se enteraron. Katy anunció a todos que su boda sería el próximo mes y que solo quería que David estuviera allí, no yo. Lo esperaba y me alivió que no me hubiera invitado, ya que me ahorró el tiempo de inventar una excusa para no asistir. Sin embargo, mi esposo se sintió ofendido de que su hermana solo lo invitara a él y no a mí, así que tampoco asistió a la boda. Los que asistieron a la boda nos contaron más tarde lo que fue un desastre el evento. Resulta que Katy y James estaban totalmente borrachos durante la ceremonia, y ni siquiera podían repetir correctamente las palabras después del sacerdote. Durante la recepción, James siguió bebiendo y se emborrachó tanto que comenzó a rasgarse la camisa y los pantalones, mientras todos lo miraban con horror. Siendo esquizofrénico, a James no le gustaban las miradas y atacó inmediatamente al camarero del evento, que era solo un espectador inocente, gritando que el camarero parecía sospechoso y estaba ocultando algo. La familia de James finalmente lo calmó y convenció al camarero de no presentar cargos contra James pagándole. Sin embargo, este incidente comprendidamente dejó a todos preocupados, y todos nos sentimos bastante preocupados por la seguridad de Katy. Si James podía atacar a un extraño al azar, ¿cuál era la garantía de que no la atacaría a ella? David y sus padres intentaron hablar en privado con Katy sobre el extraño comportamiento de su esposo, pero Katy parecía convencida de que podía cambiarlo y tener una buena vida. No importaba cuánto intentaran decirle sus padres sobre las señales de alerta, ella parecía convencida de que James nunca le haría daño. Desearía poder escribir aquí que tenía razón, pero como ya pueden imaginar, James la trató exactamente como todos le advirtieron. A lo largo de los años, David y sus padres intentaron mantenerse en contacto con Katy, pero James conscientemente cortaba su contacto con cualquiera y le impedía hablar con nadie. No podíamos presentar un caso en su contra porque Katy se negaba a aceptar ayuda. En 2 ocasiones, supimos que la policía fue llamada a su casa, porque los vecinos podían escucharlos discutiendo y poniéndose físicamente violentos. A pesar de todo, Katy nunca cedió y parecía convencida de que él era el indicado para ella. Hace 4 años, me quedé embarazada de Tom y todos estaban felices. Para mi fiesta de bienvenida del bebé, quería que Katy fuera parte de la celebración, así que le enviamos una invitación. Nunca recibimos una respuesta de ella, lo cual nos preocupó. David decidió conducir hasta su casa para ver cómo estaba. Resulta que James la había cortado completamente de cualquier comunicación con nosotros, y había tirado nuestra invitación para que ni siquiera se enterara. No sé exactamente qué pasó, pero David, comprensiblemente, se enfadó, así que él y James intercambiaron algunas palabras acaloradas, que no llegaron a ningún lado porque Katy no sentía que lo que su esposo había estado haciendo estuviera mal de ninguna manera. Frustrado, David se fue, y esa fue la última vez que supimos algo de ella. Nunca la volvimos a contactar, ni siquiera cuando Tom nació.
Sus padres también dejaron de esforzarse por convencerla, y todos solo rezamos para que estuviera bien. Estos últimos años después del nacimiento de Tom han sido completamente pacíficos y llenos de amor. David y yo nunca tuvimos grandes problemas, y ahora hemos alcanzado una maravillosa comprensión y ritmo en nuestro matrimonio. Tom es un niño muy curioso y nos mantiene ocupados con sus travesuras. Los padres de David nos visitan todos los fines de semana para que puedan cuidar a Tom por unas horas, mientras David y yo tenemos nuestra cita semanal. Esto nos da un tiempo libre mientras los abuelos pasan tiempo de calidad con Tom. Todo parecía ir bien hasta hace 8 meses, cuando Katy apareció en nuestra puerta, toda embarrada y desaliñada. Sus pies estaban sucios y no tenía zapatos. Inmediatamente, la dejamos entrar, y corrí a traerle una manta, ya que parecía estar temblando. No la habíamos visto en años, así que no sabíamos qué decir. David siguió acariciando su cabello y preguntándole si estaba bien. Ella parecía entumecida y no miraba a nada en particular. Finalmente, nos reveló que acababa de tener un aborto espontáneo. Nos sentamos en estado de shock, mientras ella continuaba contando cómo se había quedado embarazada hace un mes y pensó que James estaría feliz por ella. Al principio, lo estaba, pero con el paso de las semanas, se volvió cada vez más sospechoso de que este bebé la alejaría de él y que ella no lo amaría igual. Peleaban mucho, y él amenazaba con mezclar veneno para ratas en su comida para que perdiera al bebé. Katy nos contó que se despertó ese día sintiéndose mal, y cuando fue al médico, descubrió que había perdido a su hijo. Se sentía tan enferma y entumecida que no podía subirse al coche y conducir de regreso a casa, así que decidió simplemente caminar. De alguna manera, su cerebro la llevó hasta nuestra casa, pero supongo que debió haber caminado al menos 20 cuadras o más descalza. No recordaba por qué no tenía zapatos. Me sentí muy apenada por ella y de inmediato la abracé. Le tomó un momento registrar el abrazo, pero cuando lo hizo, me devolvió el abrazo. Nos sentamos allí durante 5 minutos enteros, mientras Katy lloraba lentamente en mis brazos. Sabíamos en ese momento que esta era su forma de pedir ayuda. David parecía listo para confrontar a James directamente, pero lo convencí de llamar a la policía y notificar a sus padres, quienes estarían mejor equipados para manejar la situación. Sus padres estaban increíblemente agradecidos de tener a su hija de vuelta y le aseguraron que la apoyarían sin importar qué. Cuando la policía tomó su declaración, quedaron tan impactados como nosotros, por los múltiples abusos que Katy había soportado en su matrimonio hasta ese momento y se había mantenido en silencio. James fue arrestado de inmediato a pesar de sus protestas y amenazas. Siguió negándolo hasta el final, afirmando que no tenía nada que ver con su aborto espontáneo. Sin embargo, según el informe de Katy, efectivamente había sido envenenada por él, lo que llevó a la pérdida de su bebé. En resumen, debido a los problemas mentales de James y su incompetencia para ser juzgado, el juez lo envió a un centro psiquiátrico para tratamiento indefinidamente. Esta decisión fue obviamente frustrante, pero también estábamos agradecidos de tener a Katy de vuelta a salvo y sana. Tengo que aclarar que todos mis sentimientos previos de animosidad hacia ella habían desaparecido en este punto. Como mujer, me sentí mal por ella, y no quería nada más que olvidar nuestro pasado para seguir adelante. No deseaba nada más que Katy sanara después de toda esta terrible experiencia. Ella también parecía tranquila a mi alrededor y ya no era mala conmigo. Cuando sentimos que estaba lista, le presentamos a Tom, ya que pensamos que esto la ayudaría a recuperarse más rápido. Se acercó mucho a Tom en poco tiempo, lo cual no nos importó. Supongo que esto debería haber sido mi primera señal de alerta. Con el paso de las semanas, encontraba formas de pasar más tiempo con mi hijo, apareciendo inesperadamente en nuestra casa sin llamar primero. Estaba viviendo con los padres de David, así que podía conducir hasta nuestra casa fácilmente. Insistía en bañar a Tom o en leerle cuentos para dormir, lo cual al principio parecía un gesto amable. Sin embargo, su creciente presencia empezó a parecer un poco extraña. Llegó al punto en que Katy venía casi todos los días sin avisar, y siempre encontraba una razón para quedarse más tiempo del necesario. Traía juguetes y regalos para Tom, siempre buscando involucrarse en sus rutinas diarias. También hacía comentarios extraños sobre su ropa o su peinado, diciéndome cómo Tom se vería mejor de esta o aquella manera, lo cual me molestaba un poco. Aunque apreciaba sus esfuerzos por vincularse con él, empezó a parecer que volvía a sus viejas costumbres de menospreciarme. Sin embargo, esta vez, en lugar de su hermano, era sobre mi hijo, y mi instinto maternal se activó. Hablé con David, quien me aseguró que tal vez estaba pensando demasiado, y que su hermana solo estaba tratando de lidiar con su dolor. Me recordó cómo acababa de perder a su hijo, lo que me hizo sentir culpable, así que decidí dejarla ser. Si cuidar de mi hijo la hacía feliz por unos minutos, ¿cuál era el daño, verdad? Con el paso de los días, intenté ser lo más comprensiva posible con su constante presencia en nuestra casa. Empezó a cuidar de Tom todos los días cuando estábamos en el trabajo, e incluso lo llevaba al parque a jugar por la tarde. A veces,
Cuando llegaba a casa, notaba que mi hijo ya no mostraba el mismo entusiasmo por verme como siempre lo hacía. Ya no corría a saludarme y me miraba curiosamente. Después de que Katy se iba, intentaba hablar con Tom sobre su día y si tenía algún problema con Katy alrededor, pero no participaba mucho en la conversación. Mi hijo, que siempre estaba alegre a mi alrededor, parecía triste y menos entusiasta. Como madre, me preocupaba mucho el cambio en el comportamiento de mi hijo, pero cada vez que intentaba hablar con mi esposo sobre esto, él me decía suavemente que solo estaba pensando demasiado en cosas triviales. David intentaba asegurarme que todo estaba en mi cabeza y que Tom solo estaba creciendo. Sin embargo, la sensación persistente en mi cabeza seguía molestándome. Así que hablé con una de mis compañeras de trabajo sobre ello, y ella me dio la brillante idea de comprar cámaras de vigilancia de Amazon e instalarlas en la habitación de mi hijo y en la sala de estar para vigilar a Tom. Esta era una idea ingeniosa, y compré 2 cámaras de inmediato. Nunca le dije a David sobre esto, ya que no quería que desestimara mis sentimientos una vez más. Ayer, regresé a casa, y después de que Tom se fue a la cama, decidí revisar las cámaras de vigilancia que había instalado. David estaba viendo televisión abajo, así que me senté en mi estudio a ver el vídeo, que también tenía audio. Al principio, solo vi a Katy cuidando a Tom y jugando con él, parecía muy buena con los niños. Sin embargo, imagina mi sorpresa cuando vi que Katy sacó un libro de su bolso, algo que no había notado antes. Normalmente, tenemos libros apropiados para la edad de nuestro hijo en su habitación, pero este libro era diferente. Ella leyó el libro a Tom antes de su siesta por la tarde. Mientras escuchaba la historia, me di cuenta de que trataba sobre la adopción y cómo a veces una madre entrega a su hijo a otra madre para que lo cuide. Mientras Katy leía la historia a mi hijo, agregaba como por eso ella había dejado a Tom bajo mi cuidado todos estos años atrás porque no estaba lista. Luego, mis ojos se abrieron de horror cuando continuó diciéndole a mi hijo que ella siempre sería su verdadera madre y que nadie podría quererlo más que ella. Besó su frente y lo dejó dormir la siesta. Mis manos temblaban de ira mientras finalmente entendía la basura que había estado alimentando a mi hijo durante quién sabe cuánto tiempo, lo que claramente había hecho que mi hijo se comportara de manera extraña conmigo. Este pobre niño debe estar terriblemente confundido y simplemente no sabía en qué creer. Estaba lista para bajar corriendo y pedirle a mi esposo que nunca más dejara entrar a su hermana a nuestra casa, pero algo me detuvo. En cambio, decidí tomarme el día libre para pasar tiempo a solas con mi hijo y descubrir exactamente qué le había estado diciendo Katy para lavarle el cerebro. Cuando le dije hoy a Katy que no tenía que venir a cuidar al niño, se puso histérica, insistiendo en que le encantaba pasar tiempo con mi hijo. Le dije firmemente que se apartara y que quería el día con mi hijo. David me preguntó si me sentía bien y le aseguré que todo estaba bien, pero que solo necesitaba un descanso. Más tarde, llevé a mi hijo a su parque favorito para jugar todo el día. Comimos pizza y pasamos todo el día riendo y divirtiéndonos antes de sacar el tema. Quería que mi hijo se sintiera seguro a mi alrededor. Cuando empecé a preguntarle sobre lo que él y su tía habían estado hablando, se puso un poco callado. Le prometí a Tom que no estaba en problemas de ninguna manera y que solo quería que supiera que podía hablarme de cualquier cosa. Y fue entonces cuando mi hijo reveló la verdad. Me contó cómo Katy había estado tratando de convencerlo durante semanas de que ella era su verdadera madre. Aunque realmente no lo creía, también le decía cómo eventualmente yo lo dejaría porque solo las madres reales aman a sus hijos. Debido a su insistencia, se sentía asustado de preguntarme al respecto por si realmente lo echaría. Me dijo que me amaba y que no quería irse a vivir con Katy. Escuchar esas palabras rompió mi corazón. Mientras miraba su rostro lleno de lágrimas, se veía tan pequeño y vulnerable, en un marcado contraste con el niño alegre y juguetón que conocía tan bien. Me arrodillé a su altura, tomé gentilmente sus manos en las mías y le aseguré que todo iba a estar bien. Superaríamos esto juntos, pase lo que pase. Lo abracé fuertemente, sintiendo el peso de sus miedos y dolor. Me sentí como una perdedora por no haber protegido a mi hijo de esta locura. Le aseguré que no tenía nada de qué preocuparse y que David y yo nos encargaríamos de esto. Sin embargo, luego mi hijo me informó que David ya sabía todo esto. Le pregunté qué quería decir con eso, y él respondió, le pregunté a papá. Él sabe sobre esto, pero me dijo que no te dijera nada. Se me drenó la sangre de la cara al darme cuenta de que mi esposo, a pesar de descubrir lo que su hermana estaba haciendo, había elegido protegerla en lugar de proteger a nuestro hijo. Él ya sabía todo. No podía permitir que mi hijo estuviera cerca de estas personas. No quería que mi hijo estuviera confundido y asustado acerca de su propia madre. Yo soy su madre, y era mi deber protegerlo de esto. Rápidamente, conduje a casa y empacamos nuestras maletas. Le dije a mis padres que iba a ir a su casa y que si David preguntaba, les diríamos que los extrañaba y quería pasar tiempo con ellos. Afortunadamente, mis padres son muy comprensivos, así que no dudaron en decir que sí.
Mientras escribo esto, ya he hablado con mis padres sobre todo, y están tan sorprendidos como yo por lo que Katy le ha estado diciendo a mi hijo. David me llamó cuando debió haber regresado a casa a una casa vacía, pero traté de sonar lo más normal posible, diciéndole que necesitaba un descanso de nuestro hogar y mi trabajo. Él sonaba curioso, pero le aseguré que me quedaría con mis padres solo por unos días. Rara vez discutimos, así que supongo que no pensó mucho en ello, aunque mi comportamiento debió haberle parecido extraño. Estoy tan confundida en este momento. No tengo idea de qué debería hacer. ¿Cómo debería enfrentar esta situación? Actualización 1. Vaya, me desperté con casi 600 comentarios en mi publicación. No puedo creer que tantas personas usen Reddit y hayan encontrado mi historia. He utilizado nombres falsos en mi relato, así que espero que ninguno de los familiares de David descubra que se trata de él. También, para aquellos que me critican en los comentarios por no hablar primero con mi esposo, les aseguro que definitivamente habría hablado con él si mi hijo no me hubiera dicho que intentó hablar con David cuando se enteró por primera vez. Llámenlo instinto de madre, pero el hecho de que mi esposo supiera durante semanas cómo mi hijo había estado comportándose de manera diferente conmigo, pero siguiera haciéndome creer que era imaginación mía, muestra que una confrontación con él no habría llevado a nada constructivo. También quería sacar a mi hijo inmediatamente de esa situación, y ahora está mucho más seguro con mis padres. Aquí, ningún psicópata puede alimentarlo con mentiras, y eso es lo único que importa. Katy ha intentado ponerse en contacto conmigo varias veces, enviándome múltiples mensajes, insistiendo en que necesita ver a mi hijo y cuánto lo extraña. Planeo poner fin a esto de una vez por todas en la próxima reunión familiar en casa de los padres de David este fin de semana. Esta reunión se ha planeado desde hace semanas por mi parte, ya que los abuelos de David están de visita, y pensé que podríamos pasar un tiempo de calidad juntos. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes, planeo aprovechar esta oportunidad para decir mi verdad y asegurarme de que Katy no se acerque nunca más a mi hijo. Actualización 2. Aquí estoy de vuelta con una actualización. Finalmente, confronté a David y a Katy como estaba planeado durante la reunión familiar. Estaba muy nerviosa antes de ir, pero decidí llevar la grabación de la cámara de niñera conmigo para tener pruebas legítimas que mostrar a todos. Sin entrar en muchos detalles y yendo directamente al grano, llamé la atención de Katy frente a todos durante el almuerzo. Ella parecía alterada e intentó restarle importancia como si no fuera gran cosa. Luego le mostré la grabación de la cámara de niñera y le dije cómo había grabado lo que le había dicho a mi hijo. Vi cómo se le iba el color del rostro mientras enviaba el vídeo al grupo familiar para que todos vieran de qué estaba hablando. Sus padres estaban horrorizados al verla intentando convencer a mi hijo de que ella era su verdadera mamá. Después de esto, confronté a David y le dije cómo había fallado en proteger a nuestro hijo. Mi esposo lucía realmente culpable, pero intentó justificarlo, diciendo que no le dio mucha importancia y que pensó que esto ayudaría a su hermana a superar su dolor. Se sentía dividido entre apoyar la recuperación de su hermana y contármelo, pero al final eligió guardar silencio. Le informé que debido a sus acciones, ya no confiaba en él y no podía dejar que mi hijo estuviera cerca de él ni de su familia nunca más. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi esposo romperse en lágrimas, pero no me retracté de mi decisión. Le informé que no podía permitir que mi hijo creciera en una familia, donde su padre se negara a defenderlo solo para proteger a su hermana mentalmente enferma. Los padres y abuelos de David y Katy me pidieron disculpas y me aseguraron que se asegurarían de que Katy no se acercara a nuestro hijo nunca más. Katy parecía completamente humillada, pero ni siquiera tuvo la vergüenza de disculparse una vez. David siguió justificando sus acciones, pero no le presté atención. Me fui poco después de esta confrontación porque mi trabajo aquí había terminado y ya no quería tener nada que ver con ninguno de ellos. Actualización 3. Veo que algunos de ustedes están confundidos con mi decisión, así que quería aclarar, sí, planeo divorciarme de mi esposo. Sé que muchos de ustedes querían que le diera una segunda oportunidad, ya que esto no fue completamente su culpa, y estoy de acuerdo en que David es un buen hombre. Sin embargo, ser un buen hombre no automáticamente lo convierte en un buen padre. El hecho de que él y yo nunca hayamos tenido problemas no significa que haya sido un buen padre para Tom. Debería haber cortado esto de raíz desde el principio, cuando nuestro hijo acudió a él con dudas, en lugar de pasar semanas tratando de encubrirlo y manipularme. Ambos, mi hijo y yo, ya no podemos confiar en él. Acepté a Katy de vuelta en mi vida con los brazos abiertos después de lo que pasó porque, como mujer, sentí lástima por ella. Pero al final, ella demostró exactamente por qué nunca me gustó en primer lugar. Entiendo que el abuso que Katy sufrió fue extremadamente traumático para ella, pero eso no significa que nuestro hijo deba pagarlo. Era una mujer adulta que claramente tenía problemas mentales desde el principio, pero pensamos que había mejorado. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue mi esposo. El hecho de que él eligiera el bienestar mental de ella sobre el de nuestro hijo demuestra por qué nunca debería estar cerca de Tom.
Siempre fue un esposo tan solidario que pensé que podía confiar en él, pero desde lo sucedido con Katy, claramente quería protegerla más a ella que a nosotros. Prometí que a partir de ahora protegeré a mi hijo pase lo que pase. Estoy segura de que puedo obtener la custodia completa de mi hijo si expongo la historia de su familia durante la batalla por la custodia. Actualización 4. Como ha pasado bastante tiempo y ya ha terminado mi divorcio, decidí que era buen momento para mi actualización. En primer lugar, ya me he divorciado de David, y he obtenido la custodia completa porque el juez vio que él no era un buen padre para Tom. Lo que hizo estaba mal a muchos niveles, y era cuestionable desde cualquier punto de vista. Porque avalar el comportamiento de su hermana con su hijo era muy perturbador. Él podrá verlo, pero solo con supervisión, ya que no puede estar solo con él. En cuanto a su hermana, sus padres intentaron hacerla entrar en razón de nuevo, porque no querían volverla a internar, pero por desgracia eso no fue posible, ya que ciertamente ella necesitaba ayuda profesional. Debe ser horrible como padre pasar por algo así, y entiendo que no quisieran pasar por una segunda vez, pero supongo que es lo mejor para todos. Así que eso es todo por el momento. Con mi excuñada en tratamiento y mi esposo sin la custodia, ahora puedo dedicarme a cuidar a mi hijo y seguir con mi vida de manera tranquila.